Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 3. El tema: Jesús es superior a Moisés. Vamos a ver qué nos dice el Señor y qué podemos aprender del capítulo 3 de Hebreos. Nosotros habíamos visto en el capítulo 2 al final que Jesucristo fue tentado en todo para socorrer a los que somos tentados. Dice el versículo 18 del capítulo 2: pues en cuanto a él padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque el Señor fue tentado en todo aquí en la tierra. Bueno, vamos a ver el capítulo 3, que es continuación del 2. Por tanto, dice, por tanto. ¿Por qué dice por tanto? Porque ya nos explicó que Jesús es el autor de la salvación nuestra y también que somos hermanos de Jesucristo y también que somos herederos del Señor, herederos. ¿Qué más? Por tanto, dice, capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Está diciendo, por tanto, ya sabiendo de que Cristo es superior a los ángeles y de que Dios lo ha sujetado toda la creación bajo los pies de Jesucristo, y que Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, y Jesucristo fue tentado en todo, y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, es decir, si pedimos, pues no, auxilio al Señor. Tenemos que pedir auxilio al Señor, como dice en el Salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bueno, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideremos, dice, al apóstol y sumo sacerdote Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Bueno, Cristo dice que es fiel al que lo constituyó como apóstol y sacerdote. ¿Y quién lo constituyó? Es la pregunta. ¿Quién ordenó? ¿Quién puso a Cristo? ¿Quién constituyó? ¿Quién le sujetó bajo sus pies todas las cosas? Bueno, el Creador, pues. Está diciendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Porque, o sea, los sumos sacerdotes que constituyeron en la ley entraban al lugar santísimo cada año. Eso era símbolo de que Jesucristo iba a entrar al lugar santísimo, o sea, se iba a sentar a la diestra del Padre para interceder por nosotros, según el capítulo 2 de Primera de Juan. Entonces, Cristo es el apóstol nuestro y el sumo sacerdote que está delante del Padre para interceder por nosotros, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? El Padre. Y pone un ejemplo también a Moisés, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero vamos a orar al Señor para que sigamos y vamos a pedir que nos ayude a entender. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te suplicamos y rogamos que estés con nosotros de principio a fin, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y seas tú nuestro Maestro. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice que
Cristo es fiel en toda la casa, fiel al que le constituyó, o sea, al Padre. Así como Moisés fue también fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Se refiere al pueblo de Israel, que era la casa de Dios. Moisés fue fiel como siervo, aquí lo dice. Por tanto, Cristo es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado ¿quién Cristo? Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo conforme al título que dice arriba. ¿Qué dice el título? Dice Jesús es superior a Moisés. O sea, el resumen de esta enseñanza es que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Quién es la casa? El pueblo de Israel, Moisés. ¿Y qué era Moisés? Moisés era siervo, siervo de Dios. Pero Cristo, o sea, voy a repetir otra vez. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo ya no es como siervo, es hijo del que hizo la casa. Cristo es dueño de la casa, en otras palabras. Es dueño de la casa. Una cosa es siervo, otra cosa es hijo. Recordemos al hijo pródigo, que el padre entregó un anillo nuevo al hijo pródigo. Y ese anillo significa autoridad en toda la hacienda. ¿Autoridad de quién? Del hijo. O sea, voy a explicar un poquito. La antigüedad había amos y había siervos, sirvientes. El sirviente, el siervo, su dueño era el amo. Pero si el amo tenía un hijo, por ejemplo, un hijo, el hijo podía dar libertad a ese siervo igual que el dueño, o sea, el papá. Podía decir al siervo, eres libre, vete de aquí. Eres libre, te doy libertad. Podía decir el papá o también el hijo. Por eso tenía el anillo. El anillo significaba la autoridad del mismo dueño, del hacendado, del amo. Podía dar libertad a un siervo, tanto el padre o el amo, el dueño o el hijo del dueño. ¿La casa de quién era? Bueno, del amo, pues. El siervo era fiel en la casa de su amo. Eso era en la vida real en el tiempo antiguo. Pero todo lo que acontece en nuestra vida terrenal es un símbolo de lo espiritual, un símbolo. O sea, la forma de vida, la convivencia, la vida real, carnal, terrenal, es un símbolo de lo espiritual.
En lo espiritual es lo mismo. O sea, aquí está diciendo que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál era la casa del pueblo de Israel? Si Moisés fue siervo en la casa de Dios, cuánto mayor gloria, honra, poder tiene el Hijo, que es Jesucristo. En la casa, ojo, en la casa, ¿y cuál es esa casa? Nosotros, dice el versículo 6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ahí está. Entonces, volviendo al tema que dice arriba el título, Jesús es superior a Moisés. Si Moisés fue fiel en todo el pueblo de Israel, que es la casa de Dios, fue fiel. ¿Cuánto mayor honra tenemos que pensar que tiene el Hijo, que es dueño de casa? Igual que el Padre, el que hizo la casa. ¿Quién hizo la casa? El Padre, pues. ¿Cuándo hizo esa casa? Dice en Isaías 66:9. ¿Qué dice? Dice, Jehová hace concebir y Jehová el Señor hace dar a luz. O sea, Dios es el que permite que vivamos en esta tierra, que seamos engendrados. Dios permite. ¿Dónde dice? Isaías 66:9. Dios dice, hace engendrar y Dios hace dar a luz. Y el Señor no impide el nacimiento. Entonces, si Dios, por ejemplo, un matrimonio, se casan, conviven, tienen hijos, ¿quién permite que esa pareja engendre? Dios. ¿Quién pone el sexo? Dios. Por eso dice en otro sitio que sus ojos del Señor vieron nuestro embrión. O sea, Él pone el sexo del Señor. Y el Señor hace engendrar y el Señor hace nacer y el Señor nos da la vida. Entonces el Señor es dueño de esta casa que somos nosotros. Eso es lo que está diciendo así. Si Moisés fue como siervo fiel en toda la casa de Dios, Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios, entonces Cristo es dueño de la casa que lo hizo Dios y esa casa somos nosotros. Versículo 6 al final, si retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. O sea, nosotros venimos a ser casa del Señor si es que retenemos fiel, si retenemos hasta el fin, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. Si es que nosotros no abandonamos al Señor, no abandonamos su doctrina, bueno, somos la casa del Señor. Y Cristo es fiel en esta casa, en nosotros, fiel. Eso concuerda con otra parte donde dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Eso concuerda con otra parte cuando dice que nosotros somos la casa del Señor y somos muchos miembros. Y al ser muchos miembros, somos miembros de su cuerpo, dice, de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, que es la casa del Señor. Si es que retenemos hasta el fin la doctrina del Señor, su palabra, su enseñanza, y qué más, y la confianza, dice, o sea, la fe en Cristo Jesús. Si retenemos, ¿qué pasa si no retenemos? Bueno, va a haber un problema. ¿Cuál es el problema? Ya no seríamos casa del Señor, pues.
Por eso dice, si es que retenemos la doctrina del Señor, si es que retenemos la fe en Cristo y la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué esperamos? La venida del Señor. ¿Y para qué va a venir el Señor? Para llevarnos a ese lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. ¿Y qué es ese lugar? Bueno, ese lugar es el lugar de reposo, donde vamos a reposar junto al Señor para siempre. O sea, ese reposo es el cielo. También, como dije, lo que acontece en la vida terrenal es símbolo espiritual. Por eso Dios mandó guardar el día de reposo al pueblo de Israel. Eso era símbolo del reposo de la entrada al cielo ya, cuando reposamos de nuestras obras. O sea, para el pueblo de Israel y para nosotros, el reposo significa la llegada al cielo, donde vamos a reposar ya pues de lo que aquí trabajamos, creemos. Aquí es el lugar de la lucha donde luchamos por nuestra salvación. Listo, entonces, si es que retenemos la doctrina de Cristo, la fe, la confianza en Cristo Jesús, bueno, somos la casa del Señor. Y Cristo es el dueño de esta casa. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, yo soy la casa de Cristo, dijo Pablo en otras palabras. También dice que el Señor habita dentro de nosotros. Si recibimos al Señor Jesús, recibimos al Padre y al Espíritu Santo también. Eso lo dijo Jesús, el que a vosotros recibe, a mí me recibe y recibe al que me envió. O sea, somos casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a ver aquí. Hay otro segundo tema que dice el reposo del pueblo de Dios. Aquí va a hablar del reposo. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. En realidad en el Antiguo Testamento está así. En el Salmo 95 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando, en su corazón no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí está. Nos está recordando que el Espíritu Santo está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación en el desierto. O sea que el Espíritu Santo de parte del Señor nos está diciendo a cada creyente en todas las generaciones que no endurezcamos nuestro corazón, que sigamos creyendo lo que dice el versículo 6. Si retenemos, dice, la doctrina, la palabra del Señor, retenemos la esperanza, somos casa del Señor. No hay que endurecer el corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En el desierto se rebelaron contra el Señor. Y se rebelaron contra Moisés también. ¿Quién era Moisés? El encargado de conducir la casa del Señor a la tierra prometida, el siervo fiel. ¿Qué pasa con esta gente? Se rebelaron contra Moisés y le acusaron, le dijeron, tú te has vuelto señor de este pueblo.
tú nos has engañado. Tú dijiste que había una tierra prometida, pero eso es mentira. Se levantaron y acusaron a Moisés y a Aarón de que ellos por su voluntad se habían puesto para dirigir al pueblo de Israel a una tal tierra prometida, pero dijeron, aquí es un desierto espantoso, acá hay serpientes y escorpiones, aquí no hay nada de tierra prometida, no hay ni siquiera agua, no hay alimentos, no hay nada. Nos ha sacado de Egipto, que éramos esclavos, pero había abundancia de alimentos, había abundancia de verduras, de frutas, hortalizas, todo había allá. Claro que éramos esclavos, pero no nos faltaba alimentos. Acusaron a Moisés y le inculparon diciendo que Moisés por su cuenta había ido a sacarlo de Egipto. Pero si Moisés, si eso hubiese sido verdad, y las plagas que hubo en Egipto, ojo, y las tremendas plagas que vino a Egipto, ellos no sufrieron. Ellos Dios los amparó, los protegió, les cubrió. Mientras las plagas azotaban a Egipto, al pueblo incrédulo, mundano, que no es la casa de Dios, ellos estaban protegidos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué se olvidaron en el desierto? Se rebelaron, pues aquí dice que el Espíritu Santo dice, en tanto que oyes la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Ellos endurecieron su corazón. Cuando ellos ya habían salido, Faraón y todos sus ejércitos se fueron con 600 carros de combate para traerlos a la fuerza, para que sigan siendo esclavos. Pero el Señor se le apareció con una columna de fuego que no lo dejó acercarse a su casa. El Señor protegió. Y cuando ya se toparon con el mar rojo, no podían pasar, ellos clamaron al Señor y dijeron, sálvanos. Y el Señor partió el mar y pasaron y se salvaron. Pero también dijo el Señor, de tus enemigos que han salido contra ustedes, nunca más ya lo verán. Mírenlo por última vez. Miraron y el Señor bajó el mar y les barrió a todos los enemigos. Pero ¿qué pasó? Más allá les falta comida, están en pleno desierto y ahora desconfían de Dios. Endurecen su corazón. Endurecen su corazón y ahí viene el problema que le dice el Espíritu Santo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por lo cual me disgusté, dice el Señor, y dije, no entrarán en mi reposo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en el Salmo 95? Está diciendo a cada creyente de cada generación, en este caso a nosotros hoy, está diciendo que no endurezcamos nuestro corazón como el pueblo de Israel en el desierto. El Espíritu Santo sigue hablando, no endurezca tu corazón. En tanto que se dice hoy, hoy, igual que Deuteronomio 28 dice, hoy, hoy, pon por obra la palabra de Dios, para que no te venga la maldición, hoy, no mañana, hoy. Entonces, si oyeras hoy su voz, dice, no seamos como nuestros padres en el desierto, dice, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto, la mayoría se rebeló contra el Señor, se rebelaron.
Murmuraron. ¿Está Dios con nosotros? Si está Dios con nosotros, ¿por qué nos falta comida? Si está Dios con nosotros, ¿por qué no hay agua? Si Dios está con nosotros, ¿por qué es que no hay carne para comer? ¿Por qué no hay verdura? ¿Por qué no hay esto? Y ahí murmuraron. No, Dios no está con nosotros, por eso es que nos falta tanto. Se rebelaron y endurecieron su corazón, se volvieron incrédulos. Pero el Señor lo llevó por ahí para probarlo. Era fácil para ellos, ¿sabe cómo? Fácil. Decirle a Moisés, ¿sabe qué? Moisés, por favor, ora a nuestro Dios para que nos dé alimento. Ora a nuestro Dios para que necesitamos tal cosa, ¿no? La oración es pedir, buscar y llamar. ¿Por qué no pidieron? En Mateo 7:7 Jesús habló de la oración que es pedir. ¿Por qué no pidieron? En lugar de murmurar hubiesen pedido. Pues. Hay cristianos que murmuran, se vuelven incrédulos porque no piden, dice el libro de Santiago. Y hay otros que piden, pero para gastar en vuestro deleite, dice. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oran y no reciben porque piden mal, dice mal. A ver, ¿cuál sería una oración, por ejemplo, una oración mal pedida? Les voy a poner un ejemplo. Había un predicador, ojo, había un predicador que decía Señor, dame un carro. Era un predicador, ¿eh? Decía, dame un carro, pero color rojo. Otro color no me dé, Señor. No, necesito un carro para movilizarme, pero color rojo. Me gusta el carro rojo. Color rojo, Señor, color rojo. Andaba orando años, años. Y al final obtuvo el carro rojo. Dios le dio el carro rojo. Pero el primer día que comenzó a manejar, se chocó y murió. Se murió, manejando su carro rojo. Pregunto yo, ¿es una oración mal pedida? Por supuesto, hermano. Porque Jesús no tuvo ningún carro en aquella época. Claro, había carrozas jaladas por caballos, pero Jesús no se compró uno. Jesús podía decir, bueno, yo voy a hacer campaña de lugar en lugar, para no caminar voy a comprarme una carroza, un carro, ¿no? Para poder viajar, pues, ¿no? Les he dicho, muchachos, apóstoles, cada uno con su carro, por si acaso. Vamos a una caravana de carros, vamos a predicar de ciudad en ciudad. Pero Jesús caminaba y dijo, no tengo una piedra donde recostar mi cabeza. ¿Podía hacerlo Jesús comprar un carro? Por supuesto que podía comprar, pero el problema era para alimentar los caballos. Los caballos gastan diario para alimentar esas bestias. A veces estaba en pleno desierto o en el mar. ¿Cómo llevaba los carros en un bote? ¿Cómo llevaba los caballos en un bote, por ejemplo? En medio del mar. No podía, no. Apóstoles, ¿sabe qué? Los caballos, la bestia, el carro no podemos meterlo en bote. Ahora, ¿qué hacemos aquí con estos animales? Es una carga, ¿ven? Una carga. Ya no podían avanzar. Por eso Cristo dijo, no tengo una piedra donde recostar mi cabeza. Jesús no se compró ni siquiera un lote de terreno. Si hubiese comprado un lote y hubiese dicho, ¿sabes qué? Aquí, ¿a quién dejamos ese terreno? Bueno, ¿a quién lo cuida? El problema es pagar para que lo cuiden. Ahora, y si lo dejaba por ahí abandonado, cualquiera se apoderaba de ese lote, de terreno. Por eso Jesús recomendó que sus apóstoles, sus discípulos, no se preocupen de lo que es material, nada. Ni siquiera lleven maletas ni ropas, porque el Señor le iba a proveer en el camino, porque eran obreros del Señor. Pero ese es otro tema. Volviendo aquí, el pueblo de Israel se rebeló en el desierto y me tentaron, dice el Señor.
Cuando le tentaron, ellos dijeron, ¿está Dios con nosotros o no está? Creo que no está. ¿Cómo va a decir eso, hermano? Pero si el Señor fue el que los, como una columna de fuego, y en la noche les daba abrigo en tremendo frío. En el día les cubría con una nube para que el sol no les quemara en pleno desierto. Y todavía dicen, ¿está Dios con nosotros o no está? Así hay cristianos que dicen, Dios a mí no me escucha la oración. Dios, por lo que he escuchado, a muchos le escucha la oración, pero a mí no. Pido, pido, pido y no me da. Porque piden mal. Así como ese fulano del carro rojo, tanto tiempo pidiendo el carro rojo y el Señor le da el carro rojo y al final comienza a manejar, se choca y murió. Pidió mal para gastar en sus deleites. Entonces, no hay que ser así, tentar al Señor, pero no. ¿Qué tiene que orar el predicador? El predicador no tiene que orar, ojo, sino por la salvación de las almas. ¿Qué más? Orar que el Señor lo llene el Espíritu Santo y fuego continuamente, diariamente, para que pueda ser fiel en la casa de Dios y servir al Señor. Y cuando predica no enseñe cosas de su cabeza, enseñe la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, pues, ¿no? Tiene que ser fiel como fue Moisés en la casa del Señor, como fue el mismo Señor Jesús. Bueno, aquí dice que si hoy oyemos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestro corazón ni nos volvamos incrédulos. El pueblo de Israel, no todos, pero muchos dudaron en el desierto y tentaron al Señor. Y perecieron, murieron. El Señor estuvo, dice, disgustado y dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dijeron algunos, Dios nos ha sacado, Moisés nos ha sacado para matarnos aquí en el desierto. Aquí vamos a morir nosotros, nuestros niños. Dios dijo, así como han hablado, así haré con vosotros. Lo que dijeron, nosotros pasaremos al reposo, la tierra de Israel. Dios es grande, Él va delante de nosotros, Él peleará, Él nos dará esa tierra, confiamos. Así como hablaron, así sucedió con ellos. Lo que dijeron, moriremos aquí nosotros, nuestros hijos, ahí se quedaron muertos. Por eso Jesucristo siempre decía, tal como es tu fe, así te será hecho. ¿Crees en el Señor? Así te será hecho. El que cree en el Señor no será avergonzado. Pero el que duda del Señor no puede agradar a Dios. Ya vamos a llegar a este libro, el capítulo 11, que habla de la fe. Hay que tener fe en el Señor, creer en el Señor, porque el que cree en el Señor jamás será avergonzado, dice la Biblia. Entonces aquí nos recuerda qué cosa, que no debemos dudar. Y aquí dice el versículo 6 que si retenemos la esperanza, la fe en el Señor Jesús, tenemos esa confianza, bueno, podemos gloriarnos en Jesucristo. Así estemos pasando pruebas, tribulaciones, angustias, como Job. Job no dudó en ningún momento el Señor. Dijo, yo sé que mi Redentor, el que me salva, mi Salvador, vive. Y si Él vive, no tengo nada que temer. Así el diablo convierta mi cuerpo en polvo, me mate de ese polvo, me volverá a dar vida el Señor, mi Redentor. Amén. Versículo 12 dice, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí no se está advirtiendo, porque hay muchas personas creyentes evangélicos que se han apartado ya del Señor.
Su corazón los ha traicionado, se ha vuelto malévolo, se ha vuelto incrédulo. Ya no siguen al Señor, se han apartado del Señor. Ya no les interesa el Señor. Así que aquí dice, mirar, lo que Cristo dijo, mirar por vosotros mismos, que no se he engañado. Aquí también dice mirar, que no haya entre vosotros algún corazón malo que se aparte del Señor, se vuelve incrédulo. Porque el Espíritu Santo habló por Pablo, capítulo 20 de Hechos. Dijo el Espíritu Santo, a través de Pablo, dijo, de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán el rebaño. Y de afuera se vendrán lobos que no perdonarán al rebaño. Lobos, vestidos de ovejas. Lobos, de afuera vendrán y de adentro se levantarán. Aquí está el Espíritu Santo diciéndonos que no vaya a acontecer con nosotros, que demos lugar al diablo en nuestro corazón y nos volvamos incrédulos y nos apartemos del Señor. Tenemos que ser fieles. Versículo 6. Si retenemos la esperanza, retenemos firmes hasta el fin la confianza en el Señor Jesús. Tenemos que ser fieles hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes de Cristo el Señor. Bueno, nos hemos involucrado con Cristo el Señor. Somos seguidores de Cristo el Señor, el sumo sacerdote para siempre, el apóstol que el Señor constituyó, Cristo Jesús, que va delante de nosotros. Tenemos que ser fiel como Cristo fue fiel. Pues no. Pregunto, ¿Cristo dudó en algún momento del Padre? No. En ningún momento dudó Cristo. Moisés dudó de Dios que lo llamó en ningún momento. Fue fiel. Más bien cuando el pueblo se rebeló, Moisés oraba a Dios. Perdona, Señor, la ofensa de este pueblo. No te apartes de nosotros, Señor. Nosotros vamos a avanzar, no importa que no lleguemos al reposo, que es la tierra prometida, pero ten misericordia. Moisés oraba, fue fiel. Cristo fue fiel hasta el fin. Porque Cristo podía desanimarse también, ¿no? Para no pasar la cruz podía Cristo no ser fiel, podía desanimarse. Él es el verbo de Dios. Él tenía nuestras vidas en sus manos. Él podía decir, bueno, esta gente es pecadora y no merece nada, no merece el cielo, no merecen ser hijos de Dios. Así que se mueran todos, pues, ¿no? Pero Cristo fue fiel hasta la muerte. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Provocaron al Señor. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, ellos provocaron al Señor. ¿Y con quiénes estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí está. Ojo, el Señor estaba disgustado con esta gente porque ¿cómo es posible que ellos están viendo, hermano, los milagros, señales, prodigios?
ellos fueron testigos del Señor. Ahora aparece un grupo de personas por ahí que se llama Testigos de Jehová, un grupo de personas que se llaman Testigos de Jehová. Yo cuando me encuentro con ellos le digo, ¿cómo está Jehová? ¿Qué dice Jehová? ¿Cómo se viste Jehová? Me dice, no, a Dios nadie se lo ha visto jamás. Pero tú me estás diciendo que eres testigo, ¿no? ¿O acaso eres testigo falso? No, es que aquí la Biblia dice, vosotros sois mis testigos, me dice, ¿no? Le digo, ¿tú cómo te llamas? Bueno, me dice su nombre, tu nombre no aparece ahí. Ahí Dios está diciendo al pueblo de Israel, no te está diciendo a ti, ni a mí. Cuando el Señor le dice a su pueblo de Israel, le dice, vosotros sois mis testigos, porque ellos salieron de Egipto. Ellos vieron los milagros, vieron la columna de fuego, vieron al Señor que los protegía. Ellos vieron el monte humeando, vieron cuando Moisés subió 40 días, 40 noches por 2 veces. Ellos vieron las tablas de piedra, o sea, fueron testigos. Pero nosotros no, nosotros no. Nosotros tenemos la fe en Jesucristo. Y fe, ojo, fe no significa ver, significa creer en algo que no hemos visto, porque tú ni yo hemos visto a Cristo. Pero aquí está escrito en la palabra, dice que al que recibe a Cristo como su Salvador, es convertido hijo de Dios. Y yo creo, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor regañó, por ejemplo, a uno de sus apóstoles, llamado Tomás, cuando le dijeron sus compañeros y hermanos, el Señor ha resucitado. Ah, no, dijo, no, yo no creo. Ver para creer. Estamos diciendo que Cristo ha resucitado. No, no, yo no creo. Yo no creo. Así me rueguen. Yo no creo. Yo tengo que ver. Y un día estaban reunidos en la casa cerrada y ahí estaba Tomás y los restos y se apareció el Señor y se dirigió de frente a Tomás y le dijo, incrédulo. Y Tomás cuando lo vio al Señor dijo, Dios mío, Señor mío. Ah, porque me estás mirando, me dice Señor y Dios mío. ¿Por qué no has creído, incrédulo? Le dijo. Jesús dijo, bienaventurado aquellos que no me han visto, pero creen. Y nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, y que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Tenemos la fe en Jesucristo el Señor. Estos del pueblo de Israel, habiendo visto el monte humeando, algo terrible, la voz escuchando que hablaba Dios del cielo a través de ángeles. Bueno, endurecieron su corazón, el diablo se metió en su corazón, le volvió incrédulos. Dios no está con nosotros, dijeron. Si Dios estuviera con nosotros, hubiera bastante comida como había en Egipto. Aquí nos han sacado, nos han mentido para matarnos aquí. Ahí se quedaron. Dios estaba disgustado 40 años con esa gente incrédula. Dice que no vaya a acontecer que nos suceda a nosotros. Porque ya tenemos un ejemplo, el pueblo de Israel, que no creyó y quedó postrado en el desierto. ¿Quiénes quedaron postrados? Los incrédulos. Los que dieron lugar al diablo y dijeron, no está Dios con nosotros, tentaron al Señor, habiendo visto con sus ojos, visto las maravillas, las plagas, el mar partido, vieron, hermano, ellos vieron. Si no hubiesen visto es otra cosa, ¿no? Pero ellos vieron, pero dieron lugar al diablo y dudaron al final y quedaron postrados en el desierto y el Señor estaba disgustado con ellos 40 años. Dice el versículo 17. ¿Con quién estuvo el Señor disgustado 40 años? Fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos quedaron postrados en el desierto. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Lo mismo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y aquí entramos ya al capítulo 4, donde sigue el tema, sigue diciendo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la
promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca y no haberlo alcanzado. Ojo, ojo. O sea que hay una promesa de entrar en el reposo del Señor. ¿Y cuál es ese reposo? Es el cielo, el cielo. Tenemos que entrar a la tierra prometida. ¿Dónde es la tierra prometida? El cielo, la nueva tierra, el nuevo cielo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Así que el Señor ha ido a preparar ese lugar, en esa tierra prometida, es el reposo para nosotros. Ahí reposaremos eternamente y para siempre en el reposo del Señor, que es el cielo. Ese es nuestro reposo para nosotros. No es guardar aquí el día sábado, el día domingo, el día martes, no. El Señor reprenda al diablo. El día de reposo que Dios dio al pueblo de Israel fue un símbolo del reposo en el cielo, cuando entremos a esa tierra prometida que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Así que no nos vaya a acontecer que el diablo se mete en el corazón y nos apartemos del Señor y digamos, no, es que ya no creo, yo estoy engañado, ya no creo en Cristo. El Señor reprenda al diablo. Esos no entrarán en el reposo del Señor. Y aquellos que dudan, no, que yo oro y Dios no me escucha, estás orando mal, pues, hermano. ¿O qué quiere? Ordenar al Señor. Ponte en ayuno, pues, 2 días, 3 días, 10 días, 20, hasta 40 días, hasta que el Señor, el gran Rey del universo, te escuche tu oración, hermano. Porque la Biblia dice, si nuestra justicia, si todos los seres humanos pusieran nuestra justicia delante del Señor, es como trapo de inmundicia. Ojo, dirás, no, que yo no robo, yo no mato. Oye, pero desde nacimiento ya estás con pecado, pues. El pecado que traemos de Adán y Eva, esa es la viga que el Señor Jesús habló. A ver si miramos una ofensa pequeñita de un hermano o una hermana y lo acusamos. Y dijo el Señor, mira la viga que tú tienes, mira, lo que está en tu hermano es una paja nada más, una paja. La viga que tenemos es el pecado que tenemos de Adán y Eva. Pues. Así que no nos vaya a acontecer, igual que ese pueblo de Israel que fue infiel, dudó del Señor y al final perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. No entraron a reposar y a gozar la tierra prometida. No entraron. El Señor juró y dijo, no entrarán estos incrédulos. Y no entraron, quedaron en el desierto postrados. Así también nosotros, cuidémonos de no quedar en el desierto espantoso, porque esta tierra es un desierto donde hay serpientes y escorpiones alrededor. Hermano, por eso ni siquiera, ojo, ni siquiera el cristiano verdadero, ni siquiera anda paseándose por allá en el mundo, haciendo cosas que no conviene. El cristiano, hermano, andamos prácticamente aislados aquí, esperando en el Señor, confiando en el Señor, así como Juan el Bautista andaba. ¿Dónde andaba? En el desierto? Ni siquiera usaba terno, ni siquiera se ponía a la moda, ¿no? En aquel entonces, no, ni siquiera comía comida común y corriente, no andaba meditando en los pergaminos y la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. La gente que le dijo, loco, endemoniado, le dijeron. A Juan el Bautista le dijeron que estaba endemoniado. Demonio tiene. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús dijo que a Juan el Bautista le llamaban que estaba endemoniado, porque andaba lejos de las ciudades para no contaminarse. Estaba endemoniado. Así le dijeron, al mismo Jesús le insultaron. Pero que dice Salmo 1, dice que bienaventurado aquel que medita en la palabra del Señor día y noche. Medita. Y que no anda en silla de escarnecedores. ¿Quién son los escarnecedores? Aquellos que andan en parranda, andan en las discotecas, andan en los bailes, andan en los alborotos populares. Esos son que hay ahí escarnecedores que se burlan del Señor, no obedecen al Señor, andan en pecado. Hombres y mujeres cargados de pecados, cargados de pecados. El verdadero creyente no anda así, anda aislado con el Señor. Eso es lo que el Señor dijo a Moisés. Tú tienes que estar en
Mi secreto, dijo el Señor. Secreto es meditando en la palabra de Dios, lo que dice Salmo 1. Amén. Hemos terminado el capítulo 3. Mañana continuamos con este capítulo 3 porque continúa en el 4. Pero mañana, si Dios quiere, continuamos. Vamos a orar al Señor dando gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. Queremos que nos ayudes, Dios mío, a no dudar nunca en nuestro corazón, ni apartarnos, Señor, ni dar lugar al diablo, ni poner ninguna incredulidad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a creer, a tener fe, esperanza en ti, Señor. Lo que tú has prometido eres fiel en toda tu casa. Tú eres nuestro sumo sacerdote, eres nuestro apóstol. Tú estás para interceder delante del Padre, sentado a la diestra del Padre por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Señor, consuélanos. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Te rogamos que vaya adelante nosotros y nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.